Saludos a todos. Vamos a comenzar con este pequeño proyecto que nosotros llamamos Mis compañeros con trastorno del espectro autista. Mi nombre es Jesús Eduardo Hernández Cruz y vamos a ir como desarrollando una perspectiva con la que nosotros trabajamos, y justamente desde el título tiene que ver irnos posicionando en esta mirada que vamos generando y vamos construyendo con y en las comunidades de personas que enfrentan la discapacidad. Cuando hablamos entonces de mis compañeros, es decir, que hablamos de un acompañamiento y de un venir juntos, desarrollando, preguntándonos, tratando de adaptarnos a las escuelas regulares, a las escuelas especiales también. Y entonces, más o menos, el fin es ir como construyendo una mirada, una manera de pensar y una manera de reflexionar a través del pensamiento crítico, para ir haciendo una participación social. Entonces lo vamos a ir explicando cada vez un poco mejor, cada vez con más elementos. En esta primera lámina iremos como trabajando un poco el aspecto del diagnóstico, más allá de comprenderlo como una entidad de veracidad, de verdad, que resulta a veces absorbente para los sujetos y las objetividades, es decir, para el mundo interno de los niños, tener un diagnóstico o enfrentar este diagnóstico. Borges nos enseña algo sobre el lenguaje y la manera en que nosotros podemos ir clasificando, y dice, al menos en una obra que se llama Otras Inquisiciones, dice: en unas remotas páginas de cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Nos enseña Borges en esta pequeña minificción lo difícil que es hacer una clasificación prudente y una clasificación lógica. No todas las clasificaciones son lógicas. Entonces, que tiene que ver también mucho, y depende de quién clasifica y de dónde clasifican. Todavía recuerdo en algunas clases que hablaban de antropometría, es decir, hablaban de conocer al ser humano a través de sus medidas y sus facciones, y el estándar era el hombre blanco europeo, ¿no? Y comparado con el hombre latino, por ejemplo, ¿no? Entonces, clasificar, diagnosticar, tiene que ver con quién clasifica, es decir, también es un acto de subjetividades. Y entonces aparecen dos posiciones importantes que tendremos que entender. Uno es el sistema colonial y lo decolonial. Lo colonial es este sistema de pensamiento que subordina a los demás pensamientos por cuestiones económicas, étnicas, raciales, técnicas de aplicación, etc. Y que también tiene que ver con este orden de imponer una manera de pensar a otros grupos étnicos, sociales, culturales y de comunidades diversas, ¿no? Entonces es un poco pensar que los diagnósticos no son en realidad cosas singulares de las personas, sino más bien son maneras en que los doctos y los intelectuales piensan y reflexionan alguna problemática en particular, y que generan ciertos cuadros que no siempre corresponden a las singularidades de cada caso. Como lo habíamos explicado entonces en la lámina anterior, lo fundamental ya no es entonces el diagnóstico, pero podríamos decir del trastorno del espectro autista, que es el diagnóstico más elaborado, porque ha tenido otros nombres: trastorno generalizado del desarrollo,
Asperger, y diferentes otros nombres con los que pudiéramos encontrar una misma manifestación. En las diferentes escuelas de psicología podremos encontrar diferentes nombres. Lo que para uno es una fobia, para otro es una histeria de angustia. Y entonces son nombres y situaciones que tienen sus implicaciones y que tienen su manera de atención en cada uno de los campos en los que trabajamos, pero que a veces se refieren a los mismos sujetos. Pero podríamos decir que el trastorno del espectro autista es justamente un espectro, en tanto tiene muchas manifestaciones, como un espectro de luz que es descompuesto el haz de luz en el triángulo, ¿no? Como el mítico portada de Pink Floyd, y con una serie de colores, ¿no? de manifestaciones de un mismo cuadro clínico. Entonces, es un poco lo que podríamos ir reflexionando. En particular, esta es la definición de esta página de internet, pero están las más específicas en el DSM-5 y en otros catálogos de diagnóstico. Continuando con la reflexión, y pensando en esta narración que nos hace mi hermano de la luna, hablaremos de la diferencia, pero hablaremos también de algo que se llama multiplicidad. La multiplicidad tiene que ver con un valor de reconocer que lo social es múltiple, es cambiante, y vamos a entender, por ejemplo, un ejemplo sería el concepto de familia. Si nosotros hablamos de desintegración familiar, entonces apostamos a que la familia es papá, mamá, dos niños por lo regular, ¿no? Hombre, varón y mujer, y el perro labrador, ¿no? Esta idea es una idea hegemónica, es una idea idílica de lo que es una familia. Las familias son de maneras diversas. La abuelita criando a los nietos, madres criando a hijos, padres criando a hijos, familias compuestas, es decir, hay una multiplicidad que emerge en los sistemas sociales, que no podríamos hablar entonces ya de desintegración, porque eso señala un aspecto moral dentro del propio pensamiento, que obedece más a lo religioso que a lo estrictamente social. En México no es raro encontrar que hay una paternidad estilo Pedro Páramo, es decir, paternidades ausentes. Pero eso no quiere decir que las familias no sean familias, sino por el contrario, que las familias resisten en estas diversidades, en estas dificultades, y entonces se constituyen, forman lazos, se unifican. Y sin mencionar, por ejemplo, las familias que sí están surgiendo, familias de diversidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, un poco vamos entramándonos en esto. Para llegar a hablar entonces de la multiplicidad tenemos que hablar de la diferencia. La diferencia no es en los objetos, en los entes, o en las instituciones, o en las personas. Es decir, la diferencia no está en ellos, sino en los vínculos, cómo se relacionan y cómo se ponen. Vamos al ejemplo que tenemos aquí. Hay una imagen y yo pregunto, ¿cuál es el diferente? Y seguramente la mayoría podría decir, el diferente es el más grande. Es diferente en relación a qué, en relación a los demás, pero él no es diferente en su singularidad. Es decir, él es así. Es un crayón que podría ser de otra caja, o que podría ser de otra marca, no sé, ¿no? Entonces, depende de los criterios con los que vayamos categorizando lo que nosotros denominamos la diferencia. Y entonces, en sí, no hay sujetos diferentes, más bien las diferencias están en los vínculos que se forman entre el maestro y el alumno, entre los otros hijos y entre las crianzas de los hijos. Entonces, pero obviamente que sí hay un sistema capacitista, un pensamiento de vamos a promover la idea de la capacidad dentro de los sujetos. Entonces sí veríamos que hay unas diferencias que podríamos marcar de anormalidades, pero en realidad no es así. El capacitismo obedece
a ciertos valores de índole económicos, políticos, y de funcionamiento social. Es decir, el capacitismo es tomar de los sujetos como estándares de habilidades. Es meritocrático, el que tenga mayor estudios debe de ganar más, pero esto no siempre es sencillo porque en nuestro sistema social se llena de desigualdades, es decir, los que estudian no necesariamente son las personas que tienen más compromiso, sino muchas veces son privilegios de clase social. Entonces, un poco vamos entendiendo esto, ¿no? Tendríamos entonces que revelarnos, ¿no?, como comunidad de personas que enfrentan los discursos de la discapacidad y empezar a emanciparnos de estas miradas dentro de las escuelas, dentro de los grupos sociales y dentro de nuestra propia comunidad. Entonces estaremos hablando de cómo emerge la cultura de la discapacidad, digamos, ¿no? De manera simple, que tiene que ver con ciertos grupos que no son los típicos dentro de una comunidad, sino que vamos ejerciendo desde profesionales, pues, ¿no? Estos profesionales que llegamos a la escuela a entablar diálogos, a tratar de reconceptualizar cosas, ¿no?, en educación especial y en otras áreas, o dentro de la propia consulta particular y demás. Que tratamos de ir como construyendo. Entonces vamos siendo y vamos formando una construcción cultural, más que más que esta mirada médica, es el ejercicio de modificación cultural. Entonces, vamos a definir un poco qué es cultura, ¿no? Entonces dice, la cultura es un conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistema de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano, es decir, que también los chicos van formulando un sistema cultural y se van entramando en esta gran madeja de cultura, en esta gran madeja de significados y significantes. Esta definición es tomada de este blog, me parece la más apropiada, y entonces estaremos hablando de cultura de la discapacidad, de cultura, de cultura de la participación también, y de cultura del cuidado. Y entonces es un poco cambiarnos de lugar, más allá de traer estas grandes visiones y estas grandes maneras de mirar al otro. Preguntémonos entonces cómo ellos nos miran, y más allá de cómo nos miran, cómo vamos haciendo consistencia en cómo nos miramos y entremiramos entre ellos y nosotros, entre los profesores, la escuela, etcétera, ¿no? Pero algo que nos sirve o que me podría servir a mí para explicar algunas cosas que detonan cierta cuestión ilógica de lo racional, es esta del país, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Supongamos entonces que un niño mira el mundo un poco a los adultos, el mundo adulto, como los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Está la reina, que siempre se la pasa regañando a todos, ¿no? Estos adultos que regañan a todos, o estos profesionales que se la pasan regañando a todos. Está también que siempre es muy amable, pero es muy cortés, pero a veces no se sabe por qué es cortés, y es un nivel de cortesía que espanta, ¿no? La tía que vamos a visitar a veces, que tómate un té, que comete algo, que sería el sombrerero, ¿no? También adultos inconsistentes, que no se sabe que quieren, que aparecen y desaparecen, que sería como el gato, ¿no? Podríamos hablar de padres ausentes, ¿no? O paternidades ausentes, o paternidades que no siempre suman, ¿no? Que están, no están, que a veces se ponen de un genio, a veces están de otro, ¿no?
Entonces podríamos ir, pero también el adulto que siempre está persiguiendo el tiempo, que no forma una lógica del tiempo como nosotros la tenemos, y entonces estos personajes nos permiten ir creando que no solamente las personas que enfrentan trastorno del espectro autista tienen una visión diferente, sino que cada uno tiene una singularidad según nuestra edad. Esto le llamamos implicación, es decir, nuestras implicaciones, nuestra historia, nuestro desarrollo personal, nuestra territorialidad, es decir, nuestros aspectos geográficos, también nos dictan modos de pensar. Si yo les digo en el Valle de Tulancingo, vamos a comernos un guajolote, es obvio que me quiero comer una torta con 2 tortillas, ¿verdad? O sea, eso es común en nuestro lenguaje, no así en otras partes. Entonces, ir viendo cómo la realidad es algo que se va construyendo. Esta nos permite entender esta metáfora de a veces estas consistencias que nosotros queremos adaptar a los chicos o hacer una especie de domesticación educativa, y entonces, no, que tenga sus tiempos, que tenga tal cosa, ¿no? Es esta experiencia por la que pasa el niño que a veces no entiende verdaderamente por qué surgen o por qué se están llevando a cabo estas cosas. Creo que hay que darnos tiempo para reflexionar. A mí me parece que el acto educativo es eso, darnos tiempo. Debemos entonces de pasar de ser profesionales y padres puestos en el diferencialismo. Es decir, el diferencialismo es en qué es diferente. Y los discursos que uno escucha de los padres muchas veces es, no hace tal cosa, fue con el neurólogo y no pasa, no hace bien no hace todas estas diferencias que incluso son médicas, que toma tal, porque estamos muy acostumbrados a decir y a reproducir este discurso que a veces tacha y anula la posibilidad de pensamiento de los niños y de los jóvenes. Entonces se vuelve lo más importante es el discurso médico, este discurso que es un poco irreflexivo, ¿no? Que tiene que ver con que él adquiera o rehabilite ciertas áreas de su persona. No, esa no es la visión que nosotros estamos formando, sino por el contrario es mirar esas singularidades como patrimonio personal de cada sujeto. Entonces no hay lo más importante no es el diagnóstico ni sus características, sino es estar entre nosotros, estar formulando o preguntándonos sobre el acto educativo, sobre la construcción terapéutica, sobre los caminos que tendríamos que tomar, alejándonos de esta mirada de diferencialismo, que es un concepto de Carlos Esquer. Es decir, el diferencialismo es pensar en todas esas cosas en las cuales es diferente y necesita ser rehabilitado. Muy por el contrario, aceptar esas singularidades, tomarlas como patrimonio personal y que cada quien pueda decidir y vivir como lo considere justo. Entonces no pasamos de ser niños bad y demás, como lo podríamos poner en alguna estadística, a ser personas. Y entonces somos personas de nombres, de Jesús, de Eduardo, de Víctor, de Ezequiel, de cualquier nombre que cada quien nos habite, ¿no? Y que nos dé consistencia de sujetos, deseantes, amorosos y demás, ¿no? Pero algunas, como el cuadro general, podríamos decir que algunas presentan las siguientes características, ¿no? Que como este video está dirigido especialmente a padres y profesores y personas que ya trabajan con chicos con trastorno del espectro autista, no será como la gran revelación, ¿verdad? Son cosas muy comunes. Presentan agorafobia, es decir, miedo a situaciones sociales, a espacios abiertos, a diferentes cuestiones
de prácticas sociales comunes, ajá, la licuadora, sonidos fuertes y demás, incomodidad en el contacto físico, falta de interés por algunas personas, incomprensión de las convenciones sociales, ¿no? Etcétera. Comprensión literal del lenguaje, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay una comprensión literal del lenguaje. Falta de entendimiento en el chiste y en el juego de palabras. Pueden hablar en segunda o tercera persona. En lugar de decir tengo ganas de ir al baño, pueden decir tú tienes ganas de ir al baño o decir Jesús tiene ganas de ir al baño. Eh, a veces se convierte, pero más esto me parece que es algo que construimos los terapeutas, son rutinarios, de rigidez cognitiva, capacidad mínima de tolerancia al cambio, etcétera. Pero en realidad no, cada caso es singular y a mí me parece que no es una cuestión de rehabilitación, sino más bien de hacer una participación social. Justamente esto es lo que tratamos de construir, que de este lado está la visión de rehabilitar, de pensar lo educativo como yo le voy y le coloco a él lo que le falta, y está esta otra manera de pensar la participación social como pensar que este sujeto necesita y requiere y además lo hace, participa dentro de la familia, organiza la familia y entonces ir mirando cómo poder ir como construyendo aún más su campo de participación. Entonces, como pregunta retórica, ¿no? ¿Te sientes interesado en los jóvenes y niños que enfrentan TEA? Si la respuesta es no, pues tendrás que respetar la diversidad y valorar la singularidad. Creo que eso no necesita mucho, simplemente que hay que entender que los chicos contribuyen mucho en nuestra sociedad. Y buscar algo que puedas involucrarte, ¿no? Buscar otra área en la que tú consideres que puedes hacer o desempeñarte. Pero si sí, después de una experiencia, dices, sí, sí me interesa, la verdad, pues entonces tienes que apoyar, ¿no? Participar, acompañar, ayudar, involucrarte, que es muy, muy importante. Somos una sociedad que casi no nos involucramos en las cosas. Y posteriormente es informarte, ¿no? Y más allá de informarte, es formarte, es decir, ir acompañando a las personas, ir entendiendo esta cuestión de la emergencia cultural e ir respetando las diversidades y entendiendo algunas cosas de nuestra comunidad, ¿no? Como el lenguaje inclusivo y otras maneras y otras manifestaciones del propio acto de reexistir, por así decirlo, ¿no? Entonces, es más o menos, esas son mis consideraciones.